Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la entrevista legislativa del Partido Acción Ciudadana en este espacio de Actualidad Ciudadana. Hoy nos acompaña la diputada Marcela Guerrero Campos, quien estuvo representando también a nuestro país en la cumbre sobre cambio climático en París, que culminó, el regreso de doña Marcela se dio la semana pasada, todavía continuaron algunos acuerdos más, algunas discusiones más. Le agradecemos el día de hoy a la diputada Marcela Guerrero Campos por acompañarnos. Muy buenas tardes, doña Marcela. Muy buenas tardes, yo saludo a los y las televidentes. Doña Marcela, podemos empezar para poder explicarle a las personas que nos ven qué es la cumbre COP21, qué fue lo que involucró la cumbre. Bueno, lo primero que hay que detallar es que esta es una conferencia justamente donde confluyen diferentes países desde hace varias décadas. Desde 1992 se viene haciendo un esfuerzo en el marco que luego ratificara diferentes países, que tiene que ver con el convenio de las partes de cambio climático. Y es un encuentro en donde se ha venido haciendo una evaluación y una negociación permanente sobre, en el caso de calentamiento global, sobre los compromisos que los países adquieren en materia de mitigación, es decir, bajar las emisiones de carbono, en materia de adaptación y en el tema de riesgos y daños. Y uno de los componentes que a mí me parece le da mayor solvencia, porque hasta hace unos años, incluso en los foros científicos, estaba entredicho el tema de si la Tierra estaba teniendo una variabilidad climática, y el esfuerzo que se ha hecho año con año es lograr homologar de una u otra forma que efectivamente las acciones humanas tienen un efecto directo sobre la naturaleza y que esto, aunado a otros factores y ciclos que tiene de por sí la Tierra, pues ha venido presentando cambios sustantivos en materia de lo que son los efectos del clima, el riesgo que puede haber sobre las vidas humanas, la potencial cambio incluso desaparición, como son las islas del Pacífico, de territorios, y evidentemente el esfuerzo que hay que hacer por tener presente que incluso van a ser impactadas las actividades económicas. Costa Rica, doña Marcela, presentó diferentes propuestas en esta discusión internacional, pero ¿cuáles serían esas principales áreas de trabajo de Costa Rica en ese compromiso por tratar de mitigar o de bajar la velocidad tan apremiante que tenemos en el tema de cambio climático? Ese fue el corazón de la discusión, la metodología que es conocida como las contribuciones nacionales, es decir, a qué se comprometían los países en sus diferentes ámbitos de política interna para poder bajar emisiones, para poder adaptarse y para poder adaptarse, me parece a mí incluso que viene a tener un rasgo mucho más relevante que lo que tuvo en su momento, incluso en el caso de Costa Rica, el tema de mitigación y todo lo referido a los daños. Y además un tema que a mí me parece de especial relevancia, cómo se iba o cómo se va a financiar el esfuerzo que tiene que hacer, en este caso el país y el mundo entero. Las contribuciones nacionales tienen diferente metodología y ámbitos en donde los países se comprometen y cómo fueron elaboradas. Hay que señalar que los sectores, como vos lo señalabas, en este caso la metodología que escogió Costa Rica fue sectorial. Hay países que incluso hicieron una consulta territorial. Yo creo que nosotros dimos primeros pasos, sobre todo tomando en cuenta, en palabras del liderazgo que tuvo el ministro y el presidente de la República en este tema. Lo que se hizo fue hacer una valoración de aquellos sectores que emiten, ¿verdad? O que tienen que adaptarse, pero sobre todo los que emiten un esfuerzo. Ahí tenemos tres sectores, principalmente el tema del sector transporte. Creo que la matriz del transporte en general, tanto público como privado, pero sobre todo privado, están siendo uno de los factores de más riesgo y emisión en materia de lo que tiene prioritariamente que atender el país. El sector agro. De parte de su despacho se ha venido trabajando constantemente en un tema casi que desde que iniciaron labores en la Asamblea Legislativa, doña Marcela,
en lo que se refiere al tema de cambio climático, movilidad urbana, que es parte también de ese proceso que se ha llevado y que se ha convertido en una conversación en la cumbre de cambio climático. Justamente, digamos, para cerrar la idea, los tres sectores, aparte de transporte, sería el agro y el tema de residuos. Además hay un tratamiento que el país está proponiéndose en materia de recurso hídrico y un tema que me parece que es de gran relevancia, que tiene que ver cómo se tiene que organizar el Estado costarricense, que tiene que ampliar más allá del ámbito ambiental el esfuerzo que tiene que hacer el despacho junto, tengo que decir, porque creo que en realidad quien no quiera ver la transición política que este país tiene en materia multipartidista, es decir, el esfuerzo que hay que hacer para ver si tenemos una agenda pública mucho más consensuada, ha venido junto con otros despachos trabajando en materia de movilidad urbana, es decir, hacer un salto cualitativo del modelo de cómo se organizó en el siglo XX el sector transportes en este país, que es en todo caso el responsable, ¿verdad? Digamos, en términos amplios, viéndolo desde el punto de vista de emisiones, y que tenemos que ayudarle al sector privado y a qué acuerdos tenemos que llegar para que haga un salto cualitativo, un nuevo paradigma sobre movilidad. En eso trabajamos en julio y mañana, por cierto, estaremos presentando a las personas que participaron, pues una matriz de trabajo conjunto que yo espero terminar de conversar con mis compañeras y compañeros diputados, pero fundamentalmente para abordar el tema de cambio climático, entre muchos otros aspectos. Por ejemplo, yo tengo datos que el Banco Mundial ha señalado de 1.1% del PIB en términos de salud. Digamos, el tema de las emisiones y la contaminación no es solamente un tema de movilidad, sino que abarca un esquema en donde nosotros tenemos que puntualizar estas acciones de forma tal que nos lleve a priorizar en cuál es la reorganización del Estado, una reorganización del Estado del siglo XXI, es decir, que haya una coordinación con respuestas multidimensionales a las problemáticas, que seamos capaces de priorizar en una serie de proyectos de la mano con los sectores involucrados y finalmente cuáles son las fórmulas de financiamiento. Y yo aquí quisiera ampliar una cosa que a mí me parece de carácter estratégico. Los esquemas de financiamiento, que fue parte de las conversaciones que yo tuve con diferentes sectores que están involucrados en la parte de lo que vendría a ser cómo invertir, porque además Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo importante en los presupuestos de la República, pero para que se den los nuevos esquemas de cooperación entre los países, Costa Rica tiene que dar señales muy claras a nivel de política pública en lo que se ha comprometido. O sea, van a hacer una especie de condicionamiento a las acciones que podamos desarrollar en materia de una cosa que a todas luces pareciera que nos está replanteando el modelo incluso económico. Creo que esta Asamblea Legislativa tiene que avanzar en esa adaptabilidad, o sea, no es solo bajar emisiones, sino también cómo nos vamos adaptando a los cambios, incluso geográficos. Y aquí yo tengo una gran preocupación, Centroamérica queda descolgada de una discusión sobre financiamiento siendo una zona altamente vulnerable. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos la opción de redefinir algunas funciones en materia de la institucionalidad pública, darle presupuestos. Creo que como nunca el sector académico y científico tiene que estar a la par de los partidos políticos, de alguna forma visibilizando cuáles son, de una métrica muy precisa, cuáles son los cambios y las prioridades en las que tenemos que avanzar. Doña Marcela, lamentablemente el tiempo se nos acorta siempre con cosas que son de interés para la población en general y que lamentablemente no existen tampoco los espacios para poder exponer mucho más a fondo y más detalladamente este tipo de informaciones que lamentablemente no nos llegan todos los días, pero creo que podríamos seguir hablando sobre el tema. Su despacho, repetimos, ha venido trabajando con un tema ligado directamente a esta cumbre de cambio climático, así que esperamos que también pronto podamos conversar y bueno, agradecerle que hoy es nuestro último programa del año y además desearle una feliz Navidad a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias, doña Marcela. Gracias y un saludo a todos los televidentes de nuevo y desearle lo mejor en este 2016, que sé que estará lleno de retos en la vida personal y en la vida política. Ojalá también llene resultados lo mejor para el 2016. Muchas gracias y muy buenas tardes.